Buenas tardes, es un placer, un gusto tenerlo en el Uruguay, acá en la Facultad de Psicología. Yo formo parte del CRAM, es un servicio de facultad, soy psicóloga y soy estudiante de la maestría de Facultad de Psicología Clínica. Es el Centro de Referencia Amigable, es un dispositivo clínico para atención a población LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y personas trans. Sabemos que usted, al menos en un par de artículos, refiere específicamente sobre la población en cuestión, sobre personas, me refiero específicamente a avergonzados y patologizando, hace una crítica a la historicidad que se puede hacer desde el psicoanálisis específicamente, con la cual adhiero en su postura. Me parece una postura crítica, reflexiva, que hace pensar nuestras propias prácticas clínicas, y eso me parece que está muy bien y le hace muy bien al psicoanálisis contemporáneo. Por otro lado, en realidad la pregunta que le quería hacer, yo trabajo específicamente en disidencia sexogenérica y tenemos en la actualidad, decir cómo abordamos desde la clínica psicoanalítica, mi referencia es psicoanalítica, cómo abordamos la disidencia sexogenérica desde la clínica psicoanalítica con las producciones teóricas que tenemos tanto de Freud como de Lacan. Específicamente dentro de la producción teórica de Lacan, me refiero mucho al estadio del espejo de Lacan, entendiendo que el estadio del espejo, y acá es donde viene mi pregunta y su reflexión, más que una pregunta, es pedirle una reflexión acerca de lo que estoy planteando, tratar de pensar en los tránsitos sexogenéricos más allá de la singularidad de cada sujeto, ¿verdad? Pensar una posible revisión del estadio del espejo en esta cosa que plantea Lacan también, del estadio del espejo como formador del yo, entendiendo desde una perspectiva foucaultiana también la construcción de una ética, entendiendo como la entiende Foucault y como la entiende Lacan a esta ética, de esta forma de presentarse, de representarse. Planteo esta posible reedición, si se puede hablar de reedición del estadio, ¿no? Como posibilidad de abordajes desde ese lugar, desde pensar desde los instrumentos teóricos que tenemos desde el psicoanálisis, pensarlos desde ese lugar, porque también en las trayectorias de las personas trans, específicamente en las mujeres trans, vemos la aparición de personajes que sostienen esos tránsitos identitarios, personajes no solamente como pequeños actos performativos de breves lapsos de tiempo, sino que sostienen al yo desde algún lugar para poder construir una posible subversión de ese yo. Y me gustaría saber su reflexión acerca de lo que estoy planteando, y desde el lugar que entendiendo que el estadio del espejo es un lugar, un lugar donde podemos ubicarnos también para poder pensar la disidencia sexogenérica. Muchas gracias. Muchas cosas que se escribieron, que se publicaron en los años en Francia, desde los años 30 hasta incluido la muerte de Lacan y lo que siguió un cierto tiempo, se hablaba de los homosexuales, de las lesbianas, de los fetichistas, de una manera horrible. Ahora, si se abre esos textos, son intolerables. No se puede leer más todo. Hay toda una literatura que ahora se ve hasta su punto ridículo. Por ejemplo, así son escritos de médicos finalmente, que tienen
ropa de psicoanalista, pero que son textos de médicos diciendo así a la altura de su autoridad, que dicen son perversos. Hay una reunión de la castración, el homosexual no puede soportar la vista de un sexo femenino. Todas esas tonterías es increíble, increíble. Eso cambió, pero no es así. Cambió no por la experiencia de los psicoanalistas, cambió por primero el movimiento homosexual, después el feminismo, después ahora el movimiento trans, que nos obligó a poner a la basura toda esa literatura. Claro, ahora hay todo un dominio que está en blanco. No sé hasta qué punto hay que visitar de otra manera el estadio del espejo. No sé. En mi último libro escribió un capítulo sobre una novela y de un autor ahora casi llegado a su segunda muerte, pero que resucitó por una publicación reciente. Y en esta historia, estudiándola, me vi en la necesidad no de modificar el estadio del espejo, pero de estudiar de una manera más precisa un problema del cual Lacan nunca trató, es el problema del lazo del estadio del espejo con la no relación sexual. Eso no se ve en Lacan. Nunca él estudió ese asunto. Es un poco en su sentido, ese trabajo va un poco en su sentido, pero es algo local, es un pensamiento por caso. Para el psicoanálisis, el asunto de la identidad, que está puesto en adelante por todo ese movimiento, creo que no se puede plantear como el asunto principal para cada uno. La idea que está presente no en todos los autores, pero en muchos de los autores, la idea que está presente es la siguiente: yo puedo decidir de mi identidad. Yo soy el maestro de mi vida, el maestro de mi cuerpo, y de mi voluntad puede decidir quién soy. Eso es una propuesta que el psicoanálisis lacaniano no puedo aceptar. No puede aceptar. No puede. Porque se trata de una posición de maestro y
no somos maestros de nuestra vida, de nuestros goces, de nuestras decisiones. Tomamos decisiones que primero podemos pensar como excelente, tenemos la maestría de esa decisión y 5 años después empezamos a pensar que nos hemos equivocado totalmente. Entonces, todo ese movimiento de maestría, creo que lo importante, lo que hemos hecho, es publicar muchos de esos trabajos que les bien, pero precisamente no para dar nuestro acuerdo, pero para que nos enseñe algo, para ver a partir de esa posición de maestría qué nos viene de nuevo y de interesante. He discutido en algunos libros los trabajos de Leo Bersani, de David Alperin, de Gail Rubin. Por ejemplo, el trabajo de Gail Rubin, hay todo un capítulo. ¿Ustedes conocen Gail Rubin o no de ninguna manera? ¿Más o menos? Sí. Hay una descripción en un artículo de ella de la práctica sadomasoquista, de cómo funciona. Eso ocurría en San Francisco, un lugar, una boîte, ¿cómo se dice boîte? Una boîte, no es una discoteca. Pero no fue para bailar ni escuchar la música. Es un lugar para practicar el sadomasoquismo. ¿Cómo se dice? No hay una palabra en español. Quiere decir que no hay sadomasoquismo en España. Y bien, esa descripción es tan extraña, es tan precisa. La práctica es, no puedo decir ritualizada, pero el dispositivo es muy bien definido. Entonces, todo lo que hemos dicho sobre el sadomasoquismo cae. El sadomasoquismo como pulsión, por ejemplo, es un trozo del problema del sadomasoquismo, pero la puesta en comunidad de esas prácticas cambia totalmente, cambia mucho, ¿cómo decirlo? Lo que podemos creer que es el sadomasoquismo. Entonces, hemos publicado en Francia 20 libros de los trabajos gay, lesbian, bi, trans. Hemos invitado, por ejemplo, Pat Califia, que era primero una lesbiana butch. Butch, ¿usted sabe lo que quiere decir? ¿Sí? ¿No? Bien. Butch es una mujer fuerte, que tiene, ¿cómo se dice? Machona. Camionera, que pelea.
Y ella, Patricia Califia, que era esa mujer butch, fue trans después y se llamó Pat, y no más Patricia, Pat Califia. Y se fue con otra persona y han tenido un hijo que fue publicado en la primera página de Village Voice. Era un evento en esos tiempos. Y la hemos invitado en Francia. Ella llegó. ¡Qué sorpresa! Era una psicoterapeuta familiar. Toda su toda su agudeza se desvaneció. Fue una experiencia muy extraña. Entiendo su discurso en esto de cómo la clandestinidad también crea subjetividad, y cuando esto se pone de manifiesto y pasa a ser parte del orden social, toma otros modos de representación. Sí, claro, exactamente. Sí. Por ejemplo, algunos de mis amigos gay no fueron tanto en favor del casamiento, como se dice acá, el casamiento igualitario. En Francia decimos casamientos para todos. Miren, todos casados, qué horror. Casamiento igualitario es un poco mejor, pero no es tan bueno tampoco. Y ellos piensan así, dicen que por supuesto si fuimos militantes gay, nuestra pelea no fue para casarnos. Entonces, están en favor del casamiento igualitario, pero solo para los otros gays, no para ellos.